vamos a ver la segunda parte de los proyectos fotovoltaicos. Yo les voy a contar un poco qué es lo que son las cosas que faltan. Pero antes les quería dar una noticia que no se la alcancé a dar en la clase pasada, pero que es bueno que lo sepan. Estos datos que están acá son los datos de los proyectos de energía renovable y de otro tipo que están en construcción en Chile hoy día. Y en el lado izquierdo, en ese gráfico redondo que hay, que tiene al centro 6.131 megawatts, uno puede ver que el 36% es naranjita. Naranjita corresponde a energía solar fotovoltaica, de los nuevos proyectos, de los declarados en construcción, ¿ya? De los que se están construyendo en este minuto en Chile. Casi la mitad son fotovoltaicos. El 24%, que es la otra parte que está ahí, que es eólico. O sea, el eólico ya es como la mitad del fotovoltaico. 5 años atrás era totalmente al revés la cosa. Los que mandaban eran los eólicos y la energía solar era muy chiquitita. La otra buena noticia es que el 18% ¿Profe? ¿Sí? Dale. No es que viendo el gráfico, quería saber su opinión con respecto a ese 9% de diésel, pensando como en todos los compromisos de carbono neutralidad adoptados. Claro. ¿Tiene sentido seguir construyendo centrales de diésel? Como que, o es evidentemente una falla de la señal del mercado y de problemas regulatorios más que técnicos, por así decirlo. Mira, mi opinión así honesta es Claro. que en la práctica esas centrales diésel, en la práctica no funcionan, ¿ya? Esas centrales Claro. diésel si es que funcionan unas pocas horas al día, o sea, en unos pocos días al año. Y su ingreso viene fundamentalmente de los contratos que tienen de comprar energía y de vender la energía al cliente, de participar en el mercado este que vimos de los generadores, y de otros pagos que yo no lo nombré porque eh, para meterles mucho en la cabeza a ustedes, pero hay un pago que se llama por potencia firme. Ese es un pago que es histórico en Chile, que se le hace a los generadores por la capacidad que tienen para responder cuando se les requiere. Eso es bien, ese concepto es bien especial. Algo lo tocamos lateralmente en la clase pasada, creo. Tiene que ver con lo siguiente. Eh, Eso es verdad, Maricel, también. Una central generadora tiene que generar cuando se lo indica el coordinador, ¿verdad? O sea, el coordinador le manda una orden y le dice, ya central 1, actívate y genera. Resulta que las centrales, por ejemplo, hidráulicas, generan si que tienen agua, pero si no tienen agua no pueden generar. Entonces, no son todas las centrales iguales. Si se le pregunta a una central a carbón, la central a carbón sí puede generar el tiro porque si tiene el carbón en la cancha, es cuestión de tirar carbón a la caldera y funciona el tiro. El petróleo es lo mismo, si tiene petróleo va a funcionar al tiro. Entonces hay un pago que diferencia por la capacidad que tienen las centrales para entregar energía cuando se les requiera. Y ese es un pago que, en el caso de las centrales diésel, si uno hace la evaluación del proyecto, ese pago ayuda mucho a pagar y a darle solvencia al proyecto. O sea, el proyecto todavía es rentable bajo las condiciones actuales de juego. O sea, aun cuando la central diésel genere muy poco, casi nada durante el año, por el hecho de, uno, recibir el pago por potencia, y dos, la capacidad que tiene para hacer contratos de compra y venta con terceros, y compra energía al sistema, ¿cierto? Y se la vende a un cliente, con eso se hace rentable el proyecto. Y por eso todavía está ese 9%. Entonces hay mucha gente que está discutiendo, se dice, bueno, ¿hasta qué punto vamos a pagar, vamos a seguir pagando esta cuestión de la potencia firme? Los que la defienden dicen, bueno, pero es que igual sirve, porque la potencia firme igual son un país que tiene sequía,
igual no sabemos cómo viene la energía eólica, hasta aquí funciona bien, pero una vez hay una sequía de viento también, baja mucho, no sabemos, mejor tenerlo como un seguro. Y ahí está la discusión. Eh, entonces, resumiendo un poco lo que mostraban aquí, efectivamente hay un marco legal actual, digamos, que permite que ocurran ese tipo de proyectos todavía. Ahora, igual, esos son proyectos que están declarados. Yo dudo que se vayan a hacer, o sea, son proyectos que ya están en construcción, a eso me refiero. O sea, hay maquinaria que ya se encargó, que viene en camino, se están haciendo las subestaciones, o sea, hay trabajo adelantado. Ahora, nuevas, yo dudo mucho que haya nuevas, porque ahí sí que a pesar de que no hay un marco legal definido, hay una versión también que es bastante fuerte, para que eso no ocurra, social, digamos. O sea, yo creo que tendría que ser medio... tendría que ser un inversionista que no le importe mucho perder su plata, y esa cuestión, yo nunca he visto un inversionista que no le guste cuidar su plata, ¿no? Así que, ¿Profe? ya, entonces, sí, sí, dale, dale. No sé si sabrá usted de dónde sale ese 3% en geotermia, porque se supone que estos son actualmente en construcción, o sea, proyectos, entre comillas, nuevos, ¿o no? Claro, lo que pasa es que Cerro Dominador es la única central que tenemos nosotros de Cerro geotermal, Pabellón. sí, perdón, Cerro Pabellón, no, Cerro Ah, sí. Pabellón. Pero Cerro Pabellón está pensada en varias etapas, entonces esta debe corresponder a la tercera etapa. Ah, ya. Ya, o sea, ya existe, o sea, la central geotérmica Cerro Pabellón ya existe ahí en la zona de Antofagasta, ¿cierto? Hacia la cordillera, un poquito para el norte, pero está pensada en varias etapas, entonces esta debe ser la etapa siguiente, por eso está ahí. No hay que yo conozca, no hay un nuevo proyecto de geotermia todavía en otra localización, pongámoslo así. ¿Ya? Bien, y entonces, y el otro porcentaje, como les decía, el 24 es eólico, el 18 es hidráulica, y el 9% diésel, por supuesto, y el 3% es geotérmica. ¿Ya? Entonces, claramente hay un dominio sobre el resto de los proyectos, de los dos proyectos fotovoltaicos. ¿Ah? Ese era el mensaje de esta transparencia. Y que además nos estamos moviendo hacia una tecnología, hacia una generación de energía eléctrica cada vez más limpia. ¿No? No hay proyectos de carbón, no hay proyectos de centrales a gas, etc. Sí de diésel todavía, pero bueno, eso es algo que se va a acabar pronto. Entonces, volviendo al recurso solar, ¿cierto? Y su aprovechamiento, la radiación, es cierto, y la irradiancia eran las dos medidas que teníamos para, para cuantificar este recurso que es disponible solo cuando hay horas del día con sol, que básicamente estamos hablando de, qué sé yo, entre las 8, ¿cierto? Y las 16 horas, más o menos, 8 horas, 8 horas y media, por ahí, eso es lo que es un día típico, digamos, puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de verano e invierno, digamos. Entonces, la otra característica interesante que tiene es que es variable durante el día, porque varía con la posición del sol. Entonces, les voy a contar al tiro este cuento que lo vamos a seguir, o sea, esta transparencia que la vamos a ver después, pero cada módulo de la celda fotovoltaica, pueden ser ustedes un panel fotovoltaico, eh, la curva que tiene entre la potencia del módulo, la potencia generada y el voltaje, que es como produce la energía eléctrica, ¿cierto? En corriente continua, es una curva parecida a la que está aquí. Si ustedes se centran, por ejemplo, la curva roja, la más alta, que se da para 1000 watts por metro cuadrado, pero si hay menos sol, va a generar menos, pero la forma de la curva se mantiene. Entonces, lo que se hace, como esto es variable con el voltaje, que es la coordenada X, que es uno de los parámetros eléctricos de la celda, que uno puede controlar, uno siempre trata, por ejemplo, en el más chico,
uno trataría de que el voltaje fuera de 15 volts. En el siguiente uno trataría que fuera más que 15, y después en el último de más arriba, entre 15 y 20, eso es como 17 volts. O sea, a medida que yo cambio el voltaje, puedo ir ajustándome al punto ese de máxima potencia. Entonces los paneles solares se tratan de operar siempre al punto que se llama MPP, que es el punto de máxima potencia, ¿ya? Existe toda una electrónica, todo un aparataje que yo no voy a entrar en eso porque no todos son eléctricos acá, pero les cuento que los paneles solares, los sistemas que controlan los paneles solares, se las arreglan, ¿ok? ¿Cómo? No importa, usted créanle a los eléctricos. Se las arreglan para que los paneles siempre estén operando en ese punto que se llama MPP, que es el de máxima transferencia de potencia. Entonces, una central fotovoltaica luce más o menos como lo que estamos viendo acá en la transparencia. Tenemos los paneles, ¿cierto? Que ya saben ustedes, cada panel, ahí está como en la infografía que hay aquí, que la bajé de internet, ahí están las citas. Le pega el sol a estos paneles, ¿cierto? Al panel fotovoltaico, que está compuesto a su vez de celdas fotovoltaicas, ¿cierto? Que se produce, que conversamos la semana pasada, que están hechas con material semiconductor, ¿cierto? A base de silicio típicamente. Entonces se produce por efecto fotoeléctrico, genera energía eléctrica. Entonces esa energía eléctrica se recoge a través de los cables que están puestos ahí con un entramado de color, yo lo veo de color rojo y azul, no sé si ustedes lo ven también de color rojo y azul, ojalá que sí, en positivo y en negativo típicamente, y eso se junta todo y se llega a un mismo lugar que se llama un inversor. ¿Por qué es necesario este inversor? Este inversor es necesario porque hay que cambiar la energía de corriente continua, que es como la generan los paneles fotovoltaicos, a corriente alterna, que es como nosotros aprovechamos. En nuestra casa nosotros tenemos corriente alterna, que es una sinusoide perfecta, casi, de 50 Hz y un valor máximo de 220 volts. Bueno, y después vienen los transformadores, ¿cierto? Que ya sabemos para qué son los transformadores. Elevan la tensión, ¿cierto? Porque a la salida del inversor la tensión es chica. Entonces después los transformadores la suben a una tensión alta para poder inyectarla finalmente a las líneas de alta tensión. Y las líneas de alta tensión la llevan a donde sea que esté la demanda, ¿cierto? Y ahí estamos hablando de 110.000, 220.000 volts, etc. Todo esto, para que funcione bien en forma coordinada, se requiere que exista un control sobre los paneles solares, sobre los inversores, sobre los transformadores, sobre todos los elementos que están ahí. Y por eso aparece ahí en el lado izquierdo una sala de control. La sala de control tiene el objetivo de controlar y coordinar todo el funcionamiento de la planta fotovoltaica. Entonces vamos a repasar en detalle cómo es cada uno de estos elementos. Lo primero es recordar de nuevo, y aquí está hay un dibujo que es experimental de la irradiancia total en el plano horizontal de Santiago. Esto es a esa latitud, 33,45 grados, esa es la latitud de Santiago más o menos. Entonces, eso es lo que nosotros aprovechamos en el panel, esa irradiancia que está ahí. Entonces, los paneles, evidentemente, sufren cambios, pero debido a la posición del Sol, hay dos cambios que son importantes. Uno, que es el cambio en el lado derecho, si ustedes quieren, que es desde la salida del Sol a la puesta del Sol, que son estas 8 horas o 9 horas en que tenemos Sol, o 10 horas, inclusive más, dependiendo en qué parte estamos de Chile, ¿cierto? Si estamos en Punta Arenas y es el verano, seguramente tendremos 14, 16 horas de Sol. Entonces se ve el ángulo de elevación del Sol, que se llama cenit, ¿ya? Entonces, ese es un grado de incidencia, de cambio horario que tiene el recurso solar. Y el otro cambio es
el que viene producto del cambio estacional. Cierto que el sol no sale siempre por el mismo lugar, ni describe la misma circunferencia en el cielo. En el verano, cierto, tiende a salir más hacia el sur, y en el verano tiende a salir más hacia el norte. Que es el cambio natural que se produce, ¿cierto?, con el verano y el invierno. Entonces, no es el mismo en cada instante de tiempo la radiación que uno recibe dependiendo de la ubicación que tiene. Entonces, cuando uno tiene su panelcito, que es el panel que tenemos acá en pantalla, tenemos un ángulo de incidencia del Sol, de la radiación directa, que típicamente preguntan ahí por qué las paneles solares se generan corriente continua. Es debido a la naturaleza del fenómeno fotoeléctrico. Es como, es un flujo de fotones, ¿cierto? Y está entrando al material, y ese flujo de fotones no cambia, porque viene del Sol. Es un haz de luz, si tú quieres, constante, continuo. Para que hubiera corriente alterna, tendría que haber una fuente que oscile cada cierto tiempo, que suba, se haga positivo, llegue a cero, y después baje, después llegue a cero, suba, y así, que oscile en el tiempo. La fuente en este caso no es oscilatoria, el Sol no es oscilatorio, el Sol es un cañón de energía que le llega en forma continua a la celda. Entonces, por eso lo que sale de la celda es también corriente continua. Es una manera así como de entenderlo. Ya, entonces les contaba yo que no, ninguna interrupción, al contrario, pregúntenme todo lo que quieran. Sí, para mí es mucho más entretenido cuando me preguntan que cuando no me preguntan. De repente me baja la angustia de no sé si están al otro lado o no están al otro lado escuchando. Entonces, bienvenida a todas las preguntas. Caritas, manos, todo lo que ustedes quieran, todos los círculos. Ya, entonces les contaba yo que tenemos, para medir estas cosas, simplemente lo que hay es un sistema de referencia con respecto al plano de la Tierra, si ustedes quieren. Se mide el ángulo de elevación del Sol, que se llama, en este caso, el ángulo de incidencia, que en realidad, en términos de rigor exacto, se mide en relación a la normal al plano del panel fotovoltaico. Si ustedes ven aquí este panel fotovoltaico que tiene una línea punteada al medio, esa línea punteada es la normal al plano que describe el panel fotovoltaico. Entonces el ángulo de incidencia es el ángulo en que se desvía la radiación directa de esa línea imaginaria que es la línea del plano del panel solar. Y por otro lado tenemos el ángulo del azimut, que ahí está escrito con C, y se escribe con C y también con Z, las dos son igualmente aceptadas, con una referencia fija, que en este caso es el eje norte-sur. El eje norte-sur entonces se usa como referencia para determinar cuánto es el ángulo del azimut, que en este caso en el ejemplo está de 12 grados, ¿cierto? Y en el ángulo de inclinación, en el caso del ángulo de incidencia, ¿cierto? Que es en este caso es de 12 grados, o sea, 18 grados es la inclinación del panel solar. No sabemos si es 18 grados el ángulo de incidencia, pero yo al ojo creo que debe ser como 10 grados. ¿Sí? Más chiquitito que 18, como 15 lo veo yo, ¿sí? Para algunos paneles fotovoltaicos que hay hoy en día, el mecanismo de seguimiento cambia el azimut, ¿no? Hay de los dos. Los sistemas de seguimiento, entonces, primero está el del lado izquierdo aquí en el dibujito, están los de instalación fija. Ese no se hace ningún problema y vamos a dejarlo fijo y vamos a tratar de ponerlo de una manera óptima para que en promedio le saquemos el máximo provecho de la energía anual, pero no lo vamos a mover. Entonces la gracia con eso decía que esa es una instalación fija, es el más simple. Después viene el seguidor de un eje, que es el eje del azimut, que lo gira simplemente.
y después tiene un seguidor de 2 ejes, que es el del azimut y el de inclinación, que se llama, ¿ya? Que es lo que veíamos el ángulo con respecto a la Tierra, si ustedes quieren. También hay seguidores más simples, por ejemplo, con horizontal en este caso, o sea, está totalmente horizontal, y lo que se hace es como hacer un asadito, ¿eh? O sea, se gira, bueno, no sé si son así las asaderas de ustedes, pero se gira en torno al eje norte-sur, que en este caso es paralelo a la Tierra, y también puede que uno considere que si le da un ángulo maximiza la captación de energía, entonces la misma cosa gira nomás en un puro eje, pero inclinadito, ¿ya? Entonces, de todos estos, los sistemas de seguimiento, por supuesto, que se realizan en términos así, los más profesionales, son los que se censa, ¿cierto?, desde un computador, minuto a minuto, o en tiempo real, si ustedes quieren, cuál es la posición, ¿cierto?, y se va moviendo eso. Ahora, eso requiere, por supuesto, también de un sistema de accionamiento más o menos complicado, como se darán cuenta ustedes. O sea, no necesito unos motores que vayan moviendo estos paneles en una dirección y en otra, dependiendo cuál de los sistemas vamos a escoger. Entonces, partamos con los sistemas más simples, que son los sistemas fijos. Los sistemas fijos son los que se ubican los paneles en el mismo plano nomás, simple, en grupo, sobre estructuras metálicas fijas. Se busca una inclinación que optimice la radiación promedio captada, o sea, en realidad que maximice la potencia o la energía eléctrica promedio producida en el año, porque eso es lo que uno va a vender. Ustedes van a vender energía eléctrica, entonces el ángulo tiene que ser tal de que en un promedio en el año se maximice eso. Y ahí tienen que ir viendo. Eso hay programas de simulación que hacen eso, cuál es el ángulo óptimo, pero más abajo se les da unas reglas que andan bastante bien si es que no quieren hacerse mayor problema. Se escoge en general igual a la latitud del lugar para maximizar la radiación promedio. Por ejemplo, en Santiago, como habíamos dicho, eran 33 y algo, entonces corta 33 grados, listo. En 33 grados entonces se va a maximizar la captación en promedio, ¿ya? Otra regla que está aquí es igual a la latitud, más 15 grados maximiza la radiación captada promedio durante los meses de invierno, y igual a la latitud menos 15 grados maximiza la radiación captada promedio durante los meses de verano. Entonces, ya, si quieren hacer que tenga un movimiento, pero que sea a mano, que no sea motorizado, sino que tener una cuadrilla de gente que trabaja ahí, que las deja justo en el verano, y después la corre un poquito en invierno, y después cuando llegue el verano vuelve a hacer la pega inversa, y así con eso también maximiza o tiene un control con más, capta más energía. Después vienen los sistemas de seguimiento que son accionados. Por supuesto, la inclinación y el azimut son necesarios para la máxima captación de energía, ¿cierto? La ideal es tener un sistema que le haga el tracking al sol, ese sería como el óptimo. Los mecanismos de seguimiento en paneles fotovoltaicos existen principalmente en centrales de gran escala. ¿Por qué? Porque las centrales que son chicas no sale a cuenta el hacer el sistema, el seguimiento y todo lo demás, y en el fondo después tengo que primero comprar los mecanismos actuadores, que son hidráulicos en general, o motorizados, motores eléctricos. Gasto energía en hacer estos cambios y tengo que hacerles mantención, están a la intemperie, etcétera. Es un gasto adicional que no se paga si yo no produzco más allá de un cierto volumen. Entonces, el rendimiento, por supuesto, aumenta. El seguimiento, así como regla general, de un eje de la azimut puede aumentar, ¿cierto?, entre el 10 y el 20%, y el seguimiento a dos ejes, un 30 o un 45% más o menos de la producción frente a las instalaciones fijas. Entonces, los parámetros importantes siempre a comparar cuando los seguidores son cuánto el incremento de la producción de energía, cuánto el costo del equipo de la instalación,
El viento, por supuesto, cuánto me va a afectar también, porque el viento muy fuerte también afecta la movilidad, ¿cierto? Y conviene tener los estáticos mejor los equipos, la disponibilidad, si es que hay disponibilidad, por supuesto, y la mantención. No sé, fíjate cuánto es la diferencia en términos de, porque es variable, dependiendo de la magnitud del, del sistema, pero yo creo que estamos hablando de, no me atrevo a decir, fíjate, una cifra, me pillaste. Hay que buscarlo en internet está. Para un determinado nivel, pongan por ejemplo 100 megawatts, ¿cuánto es la diferencia con o sin? No lo tengo, lo voy a tener, lo voy a averiguar. Pero bueno, igual ustedes lo pueden hacer en términos de la salida de la energía, digamos. Aquí hay unos valores que los conseguimos en forma experimental, para que tengan una idea de cuánto más o menos estamos hablando. Sin seguimiento, el rojito con seguidor de un eje, el verde con seguidor de dos ejes, el azul. Ya, o sea, igual es harto, igual aumenta bastante la captación, ya lo vimos que puede ser del orden de incluso 40-45%. Entonces hay que ver el trade-off, ¿ah? De cuánto sale. Yo no tengo los datos en mi cabeza en este momento como para decirles, pero ustedes van a tener que averiguarlo, evidente. Disculpe, profe, una consulta. Sí, Que sí. como está viendo esto, como del seguimiento, como que tengo entendido de que en las islas como solares, esas que se instalan como en medio de agua, que se igual son con Ya. seguimiento. Y quería preguntarles sobre cómo funcionan como la canalización, si es que hay como en el agua, o si es que existen como torres para poder conectar los equipos, porque igual me surge la duda porque como está en el agua, no sé si es que eso será como algo como que limite, no sé si se entiende. Pero no entiendo mucho la pregunta. ¿A qué te refieres con islas? Que por ejemplo en las mineras tienen como unos depósitos con mucha agua, entonces para poder optimizar los espacios colocan unas islas fotovoltaicas y que son con seguimiento. Entonces como que no me imagino mucho cómo funcionan. Ya, yo no tengo mucha experiencia en eso tampoco, no te podría ayudar. Sé que hay proyectos que funcionan en esos ambientes, ¿cierto? Los yates, por ejemplo, si tenéis una casa en una isla, efectivamente, en medio de un lago. Eh, pero no, o sea, lo que hay son, lo que tú, a ver, voy a partir por la parte que me queda clara de tu pregunta. En términos de las conexiones eléctricas, si tú estás gastando la energía en el lugar donde la estás produciendo, por supuesto que no necesitas mayor conexión eléctrica a una red. Eso se llama sistemas aislados. Esa es la palabra que se utiliza. Sistemas aislados. O sea, los sistemas aislados fotovoltaicos hay montones. O sea, efectivamente las mineras alejadas de las torres de alta tensión, etcétera, pero no solo las mineras, puede ser cualquier faena que esté en la alta montaña, que esté en el desierto, que esté en cualquier lado, que le sea muy poco rentable construir una torre de alta tensión y todo un tendido de líneas eléctricas, funcionan en forma aislada. Esos sistemas aislados lo que hacen es generar la energía a través del sistema fotovoltaico y la consumen el toque ahí mismo. Y tienen un sistema de baterías, de modo que cuando tú no estás consumiendo, la energía que produce la almacena en la batería al tiro, ¿ya? Pero en cualquier caso, la energía que está produciendo el panel tiene que ser igual a la que estoy almacenando, más la que estoy gastando en el momento. No sé si se entiende esa parte. Sí. Ya. Y con respecto a lo otro, con respecto al tema, no te lo entendí muy bien, eso de la reflexión en el agua. No, es que era de que
que, no sé, pues, como que en la isla están los paneles solares y después tengo que conectarlos con el inversor. Entonces, como que no me imagino cómo se conectan, porque están en una isla, pues. Entonces, no sé si es que como que los inversores están en la isla también o si están afuera. Tienen que, no, por supuesto, si estamos hablando de una isla que es relativamente cercana, porque estamos hablando de un tranque de unos pocos cientos de metros, filo, tiráis cables subterráneos nomás por debajo y te conectáis Ya. y ponéis todo el equipo de rectificación o del inversor, en este caso, afuera. Y de ahí te conectáis a la red o lo que sea. No hay ningún problema. Ya, pero Si es más grande ahora, si es más grande, claro, hay que verlo, ahí hay que verlo. Yo creo que depende del sistema caso a caso, pero en general, si estoy muy aislado, lo que conviene, o sea, lo que vas a tener que hacer de todas maneras es, uno, o bien aprovecha la energía, que también eso se da, en forma de corriente continua directamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría ser? Un sistema alumbrado, por ejemplo. Un sistema alumbrado podría ser con corriente continua, no, sí. hay un sistema de luces con corriente continua y ya, y la aprovecha así. O lo otro es, defector la rectifica en el lugar, o sea, la invierte en el lugar directamente y la convierte en corriente alterna y ahí la aprovecha. Ya. Eso es lo que... ¿Sí? Ya, profe, muchas gracias. Eh, ya, no, gracias a ti por la pregunta. Ya, entonces, vamos a pasar rápido por aquí porque queda poco tiempo, ¿cómo se vuelve el tiempo aquí? Ya, el efecto sombra es un efecto, bueno, y esto ustedes lo pueden calcular, hay un montón hay un montón de documentación de apoyo en esto, que simplemente el efecto de que un panel no le ponga sombra al otro, ¿ya? Básicamente, entonces hay una distancia que está ahí puesta como de min, que se calcula en función del ángulo, por supuesto, ¿cierto? Y de la sombra, ¿cierto? ¿Cuánto es la sombra? ¿A qué hora del día? Uno no quiere que le dé sombra, en promedio, etcétera. No sé, pues si uno tiene suficientemente, porque igual uno tiene que comprar el terreno para poner los paneles fotovoltaicos, entonces igual uno quiere maximizar el uso del espacio. O sea, ustedes no quieren igual poner un panel acá y el otro 5 metros para allá y el otro, qué sé yo, y todo, no, uno lo que quiere es ser lo más compacto posible, porque además así se ahorra cable, el cable que conecta es más eficiente, entonces uno trata de que sea lo más económico posible, lo más cerca posible, ¿ya? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo que se entiende solo, yo lo robé de la transparencia del año anterior, así que aquí está este ejemplo para que lo vean, en el cual se determina la distancia mínima que tiene un valor ahí. Hablé un poquito de la conversión, antes que se nos vaya todo el tiempo, y para poder... Mire, la conversión lo que hace es, tal como aparece ahí en la figura, es un sistema que convierte la corriente continua en corriente alterna, que es como está ahí abajo. Y en realidad en 3 señales de corriente alterna, que son las 3 fases de los sistemas trifásicos que hablamos en las primeras clases. Entonces, estos sistemas trifásicos son generados a partir de una señal de corriente continua, que en el grafiquito acá que está a la derecha arriba es VDC, y la salida ya están como A, B y C, más una línea neutra. Entonces lo que está al lado derecho, A, B y C, la forma de ese voltaje es como está aquí en el grafiquito. Por ejemplo, en el azul, que el T es la fase T, R y S, eso es igual a ABC. Si ustedes quieren RST es igual a ABC, sería otra convención. R es A, B es S y T es C. Entonces, este sistema trifásico se requiere porque eso es lo que se usa. Eso es lo que se usa en la línea de transmisión, lo que usamos en la casa, lo que se usa en la industria, en todos lados. Entonces, se requiere ese sistema. ¿De qué está hecho ese sistema? Está hecho de materiales semiconductores que en forma esquemática están puestos aquí como un inversor, ¿cierto? Y un dibujito aquí. Yo no voy a entrar en detalle, ustedes no son eléctricos, así que igual, pero en esta zona que está aquí hay una caja negra, ¿ya? ¿Ok?
para ustedes es una caja negra que hace la pega nomás, punto. Lo que les tiene que importar a ustedes es que ustedes, para hacer un proyecto de paneles fotovoltaicos, necesitan comprar ese inversor. No se la van a sacar de encima, ¿ya? Y típicamente el inversor viene con el link DC y viene con el link del filtro RL. O sea, todo lo que hay aquí, voy a dibujar con la mano, todo lo que hay aquí, todo este sistema, todo ese sistema entre medio, que tiene el link DC, que tiene el inversor, que tiene los filtros y todo lo demás, todo viene justo en un mismo paquete. Todo eso se le llama inversor, ¿ya? O conversión a CDC también se le llama. Perdón, DC-AC. Es bueno que ustedes sepan que le llega 3 partes, para que no nos hagan eso con los precios y todo lo demás, pero bueno, es un sistema que hace que a la salida del panel que está a la izquierda, que se genera con corriente continua, se puede aprovechar e inyectar a la red de manera trifásica. Ahí están los 3 chicotitos. Es la fase A, B y C, o si ustedes quieren R, S y T. Entonces, necesita toda central fotovoltaica, le lleva un inversor, le lleva un sistema de conversión AC-DC. Y ustedes van a tener que considerarlo en su proyecto. Yo les conté que los paneles solares se operan siempre en el punto de máxima transferencia de potencia, de manera de sacar la máxima cantidad de potencia a los paneles solares, para que inyecten al sistema. De nuevo, eso yo no voy a entrar en detalle porque ustedes no son eléctricos y además para entender bien esa cuestión tienen que saber bien de circuito, etcétera. Así que por ahora a mí me basta con que ustedes sepan o entiendan que el que hace la pega es este sistema de conversión AC-DC. En el sistema de conversión AC-DC, los sistemas de todas las centrales fotovoltaicas modernas, está el sistema del power tracking, ¿ya? Entonces, el power tracking es fundamental porque el power tracking es un sistema inteligente que hace que siempre yo esté sacando el máximo provecho de las celdas fotovoltaicas, ¿ya? Y de nuevo es una cosa eléctrica, no tiene que ver, dada una posición, para cualquier posición que esté el panel, yo, dependiendo del voltaje y de las variables eléctricas, voy a sacar el máximo de potencia, ¿ya? Y eso viene con el sistema AC-DC. Quiero ir ya concluyendo con unas últimas palabras finales sobre los emplazamientos y equipos de la central fotovoltaica. Como estos son paneles solares y queremos aprovechar al máximo la radiación solar, lo que uno quiere es un terreno plano, con una pendiente chiquitita. ¿Qué tan chiquitita? Bueno, al ojo, máximo un 5%, ya. Puede ser un poquito inclinado, pero no más que eso. Si no, vamos a tener que entrar a emparejar, vamos a tener que entrar a hacer obras sobre el terreno, pero la idea es que sea un terreno parejito. De hecho, ustedes han visto las fotos de las centrales solares, es un campo así, pero parejito, así como una cancha muy nivelada. ¿Qué es lo que va? ¿Qué es lo que va dentro de este terreno? Los paneles, por supuesto, con su respectiva estructura, el sistema de conexión de cada uno de los paneles, ¿cierto? Con las demás partes que son la sala de control, ¿cierto? Donde van a estar todos los sistemas de control, las protecciones, etcétera, todo lo que es la inteligencia de la subestación, de la central. Y después viene la subestación, que es la parte que le lleva todo lo que es la inversión, ¿cierto? De C a C, y también le lleva un transformador, y esto es bien importante. Este transformador que está acá, que dice transformadores acá, también tiene que ser parte del proyecto de ustedes. O sea, ustedes tienen que hacer una consulta por inversores y tienen que consultar por transformadores. ¿Por qué por transformadores? Porque no les sirve inyectar la energía directamente con la tensión que sale del inversor porque es muy baja. Porque si no van a tener muchas pérdidas con las líneas de transmisión, como lo vimos al comienzo del curso. Entonces, para eliminar las pérdidas de RI cuadrado, tiene que haber transformadores que suban la tensión. Entonces, le lleva también un transformador. Y, por supuesto, un paño de conexión a la red, que son estas cosas que un esquema que yo les mostré de la subestación, ¿cierto? Que
están los transformadores, están los cables que se conectan a las barras, ¿cierto? Y todos esos son tendidos eléctricos. Y eso tiene un costo también. Todo ese tendido, entonces, todo eso son los 3 elementos que ustedes tienen que tener en cuenta en la subestación que van a diseñar para recibir la energía de los paneles solares y para enviarla al punto de conexión con la red, ¿ya? La cantidad de terreno va a depender de la cantidad de paneles, así que dependiendo de la potencia instalada, cuánta potencia que ustedes quieren, uno de 100 megawatts mucho más grande que uno de 50 megawatts, por supuesto, y más, etcétera, dependiendo de la potencia de cada panel, ¿cierto? Ahí sacan la cuenta ustedes de cuánto es el área que necesitan, más o menos. Aquí hay una referencia, como en los proyectos más grandes en la actualidad, es posible instalar alrededor de 500 kilowatts por hectárea de terreno, más o menos, así para tener una dimensión en los dedos. Importante que el terreno va a ser usado por los paneles, entonces no es lo mismo como las líneas de alta tensión que vimos nosotros, que tenían una franja de servidumbre abajo. Entonces si alguien quería cultivar lechuga, podía cultivar lechuga. Aquí no se puede cultivar lechuga. Aquí hay sombra permanente debajo de los paneles y además son delicados, o sea, no queremos que una enredadera se le meta ahí el panel y le tape al sol, ni nada, ni le echa a perder la parte eléctrica, sino que tiene que estar limpio, ¿ya? Entonces, no puede ser usado para otras actividades, eso es bien importante. Y por último, el otro elemento que les quería destacar es que todo esto, la habilitación del terreno, a veces se requiere nivelado, hay que transportar maquinaria al lugar, o sea, hay que hacer camino, hay que hacer un montón de inversiones típicamente que no son puramente las de la subestación, sino que son adicionales, pero que se requieren. Como yo les conté en el caso de eólico, el transporte de solo una hélice del aspa del aerogenerador es un proyecto de transporte en sí, ¿ya? Entonces también eso hay que considerarlo cuando uno quiere hacer un proyecto en una zona concreta. Muy bien, con eso entonces cierro la clase de hoy día. Yo sé que hay un montón de cosas que del punto de vista teórico uno se podría entusiasmar acá y ir más al fondo, pero lo que nos interesa en este curso, al menos a mí lo que me interesa, es que ustedes entiendan en qué consiste las centrales fotovoltaicas, que hagan la medición dependiendo de la potencia que van a requerir, si usan o no usan un sistema de seguimiento, cuánto les va a costar el sistema de seguimiento, cuáles son los equipos involucrados, el inversor, el transformador, ¿cierto? El paño de conexión, la subestación, una sala de control, en fin, todos los elementos típicos para hacer el proyecto, ¿ok? Ya. Y dejo de hablar yo y los dejo, si ustedes tienen consulta o duda, denle. Bao preguntaba ahí si se podían poner paneles en las montañas para aprovechar la pendiente, eso, si los puede... Claro, claro, por supuesto. El proyecto que yo conozco más cerca que hicimos en su momento fue el de Guatacondo, que le pusimos paneles solares a un pueblo precordillerano que se llama Guatacondo, justamente, que queda de Iquique a la cordillera como 200 kilómetros más o menos. Y sí, sí es posible. Ahora, esas son aplicaciones bien específicas. En general, para centrales fotovoltaicas, para producción de energía, para proyectos, uno no quiere eso. En general, uno lo que quiere es planicie, uno lo que busca es planicie. Y si hay que meterle retroexcavadora para aplanar un poco el asunto, bueno, habrá que meterle. Pero lo que uno busca es eso. ¿Ya? Por supuesto que hay lugares en los cuales uno puede aprovechar la geografía, la disposición, etcétera. No tiene otra alternativa. Si tiene una cordillera, si tiene una pendiente, bueno, tiene que aprovecharlo. Pero la idea es que no, ¿ya? Que sea en el plano. Además, en el norte de Chile, créanme, está lleno de planicie, y incluso aquí en la zona central también, y en el sur también, así que siempre es posible encontrar un terreno donde sea relativamente plano.
Lo que yo les quiero adelantar un poco en la próxima clase, vamos a hacer una clase pequeñita que no la había puesto yo en la... Vamos a correr todo, por supuesto. No alcancé a ver la energía solar termal, que yo creo que es importante que la conozcan también, ¿ya? Pero eso es parte de las clases que vienen en el futuro, normal de las clases del curso, así que está todo bien. Ok, nos vemos entonces y les deseo un súper buen fin de semana. Que cuídense mucho.